Bienvenidos a un episodio más de Influenciados. Soy Hilary Cantillo y el día de hoy tenemos a un gran invitado nacido desde Quepos, de una familia numerosa de 7 hermanos, Rogelio Benavides, el famoso Tía Selmira. Hola, tío Rogelio, ¿cómo estás? Bien, me siento bien. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas de mis experiencias de vida. Siempre me gusta mucho conversar sobre lo que ha sido mi profesión y la trayectoria para que otros de alguna manera puedan tomar nota, pero no porque uno piense que la gente debe hacerlo todo como lo hizo uno. En realidad, soy periodista, me siento periodista y toda la vida me he dedicado a esto y creo que es el mejor oficio del mundo. Periodista y comunicador especializado en espectáculos y la farándula tica. Bueno, lo de la especialización está por verse. En realidad yo estudié para asuntos de producción de revistas, que hice una maestría en España. Luego me dediqué bastante tiempo a la política, estuve muchos años en política y fui funcionario de gobierno durante los 4 años del gobierno y ocupé cargos políticos también. Pero en realidad lo que siempre me gustó, lo que siempre sentía muchas ganas de hacer, era temas relacionados con la farándula y los espectáculos. De modo que cuando terminé mis compromisos políticos, me dediqué a lo que más me gustaba, que era de la farándula, aunque ya le digo, yo me he especializado también en cultura y en artes plásticas y en ese tipo de informaciones. Okay, de todo pero un para poquito. Divertirme y cosas más bonitas, la farándula. La farándula. Bueno, estamos muy felices de tenerte acá con nosotros, pero queremos conocer desde Rogelio. ¿Quién es Rogelio? Vea, yo tengo por acá que desde niño Rogelio vendía sapos y tarjetas de Navidad con tu mamá. Entonces, contanos, ¿cómo Sí, es eso de bueno, que vendía sapos? especialmente, vieras que no soy bueno para las ventas y no me gustan las ventas, soy un mal vendedor. Pero como usted dijo al principio, vengo de una familia muy numerosa, donde no sobraba el dinero, entonces había que vender. Entonces, efectivamente vendí sapos, vendí tarjetas de Navidad y vendí bananos. Entonces, en aquel pueblo que era mi pueblo de Quepos, yo tenía que ver cómo conseguir algún dinero más para la casa. Éramos 7 hermanos, como usted bien lo dijo al principio, y de pronto apareció una maravilla que fue vender sapos. Me da mucha curiosidad eso de los sapos. Claro que tiene que dar curiosidad. Y imagino que a todos también, entonces Claro que tiene que dar mucha curiosidad porque uno dice, bueno, ¿cómo sapos? Y realmente los sapos son percibidos como un animal, un reptil repulsivo. Y en aquella época, estamos hablando de los años 70, principios de los 70, yo vendía cada sapo al hospital de Quepos a 5 colones cada uno. Imagínense ustedes que era mucho dinero. El sapo me los encargaban del hospital de Quepos, propiamente del laboratorio, porque los usaban para hacer una prueba de embarazo, de diagnóstico de embarazo, conocida como Galli. Galli es un médico argentino de origen, por supuesto, italiano, que fue el que descubrió la prueba del sapo. Esta prueba del sapo dice que para determinar si una mujer estaba embarazada, tomaban los orines de la mujer embarazada y los inyectaban al sapo, y dependiendo si el sapo moría o vivía, eso daba positivo o negativo el embarazo. Entonces, imagínense que esta prueba era tan certera que se usó durante muchos años hasta que vinieron los nuevos test de embarazo, ¿verdad? Químicos, de todo hay ahora. Y lo de las tarjetas de Navidad, mira que era un tema muy bonito también. En Quepos era un lugar donde no había carretera para llegar, solo se podía llegar en barco o en avión. Entonces, era un pueblo muy chico, pero toda la gente entonces le gustaba o se acostumbraba a enviar tarjetas de Navidad, que eran unas tarjetas personalizadas donde usted ponía una leyenda para enviar a otras familias
Era como la manera de comunicarse. Sí, deseándole feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y eso lo hacían en familia también. Sí, entonces yo lo iba a vender por todas las fincas de allí, de la región de Quepos, iba con mi mamá a vender tarjetas. Las mandábamos a imprimir a Punta Arenas o a San José y después nos llegaban por barco o por avión o por bus, ya que ya cuando eso había bus. Pero sí, recorría todas las calles del cantón vendiendo tarjetas de Navidad. Okay. Ya lo de los sapos se había acabado porque, como le dije, ya habían descubierto otras pruebas de embarazo. Perfecto. Rogelio, dicen por ahí que te mudaste a España. Y el tema de la política, donde hasta el presidente Rafael Ángel Calderón te mandó a llamar. ¿Es así? Sí. Como le dije, yo estuve mucho en política. Estudié en España, en la Universidad de Navarra, entonces siempre tuve una predilección, un amor por España y todo lo español. Y resulta que cuando gana Calderón, con quien yo había trabajado todas las campañas, me nombra en la embajada en España. Y al año de estar allá en España me manda a llamar porque tenía que resolver aquí algunos problemas de comunicación. Entonces yo tuve que ir a asumir el Ministerio de Información y otros puestos relacionados con el tema. Y eso lo tuve durante los 4 años que duró el gobierno de Calderón. Pero haber estudiado en España y haber trabajado o haberme desempeñado como diplomático en España hizo que creciera un cariño inmenso por España, por todo lo español, por todo lo que tiene que ver con la gastronomía, el arte, la cultura, la música y todo lo que nos viene de España. Bueno, debo decir que no cualquiera. Rafael Ángel Calderón lo llama y le dice, venga, necesito trabajar con vos. Sí, efectivamente tuve que dejar todo botado allá en España para venirme con mi familia, mi esposa, mis hijas, y nos vinimos de un día para otro y cuando el proyecto era que nos quedáramos durante 4 años. Y entonces fue muy, como usted lo dice, para mí fue de alguna manera un halago que el presidente de la República confiara en mí y en los servicios que yo le podría dar, que yo se los había suministrado como jefe de prensa durante 2 de las campañas que él estuvo corriendo para ser presidente. Y desde entonces he mantenido una relación cercana con él, todavía le hago funciones como secretario o encargado de prensa del expresidente Calderón y cuando él necesita de mis servicios como periodista, yo se los suministro. Perfecto. ¿Cómo llegaste de la política a el tema de la farándula? Porque acá dice que Teleguía, La Extra y Tía Selmira fueron parte fundamental en tu proceso de la farándula. Entonces, contanos, ese tema de Diario Extra, donde colocabas a las chicas de portada, ¿cómo te empezó a llamar la atención todo este tema? Bueno, las chicas siempre me han llamado la atención. El punto es que cuando yo termino de trabajar en el gobierno, ya era un periodista que se había vinculado a un tema político, que no es conveniente que un periodista independiente se vincule a alguna corriente o partido político. Entonces, cuando yo salgo del gobierno, me puse una empresa de servicios periodísticos y justamente en noviembre del 94, La Nación me llamó para que les hiciera una revista que se llamaba Teleguía. La Teleguía era una revista que salía los domingos, gratuita para los suscriptores de La Nación, y entonces era una guía de televisión. Ahí venían todos los programas que pasan en los canales de cable, pero en realidad era una guía, y a mí me parecía muy aburrida. Entonces, como yo era el que le producía todo eso a La Nación, entonces yo tenía que hacerla más atractiva. Lo primero que hice fue cambiar la portada que tenía, porque ponían portadas de programas que iban a dar en televisión, de cable. Entonces yo recurrí a poner muchachas de Costa Rica que salieran en televisión o que fueran modelos de televisión, pero las puse en traje de baño. Okay. Y fue la primera vez que salieron muchachas en una portada de una revista con poquita ropa. Y entonces, y seguía haciendo cambios. Y eso fue un boom, imagino que... Obvio, claro, porque nunca había pasado en Costa Rica.
Y entonces las muchachas que salían en programas de televisión, en anuncios, en pasarelas de moda, de no moda, de bikinis, de ropa interior, yo las ponía en la portada de la teleguía. Y entonces allí fue donde al rato se me ocurrió crear un personaje que se llama porque no ha muerto, que se llama Tía Selmira, y lo que hacía Tía Selmira era hacer crítica de programas de televisión. Pero Tía Selmira siempre se caracterizó por tener un verbo como más irreverente, más libre, y escribía como hablaban los muchachos o como hablaba la gente normal y corriente. Entonces empezó a salir la Tía Selmira, que de alguna manera empezó a darle lugar y cabida a todos los temas de farándula. Gente, personajes, situaciones, fiestas. En esas estaba cuando sentía que hacía falta más como un poco como decía una canción de Pablo Milanés, que le hacía más falta carne y deseo también. Y entonces yo dije, hice unas fiestas, que le puse las fiestas de negro, que todavía hoy se realizan, y entonces ahí iba toda la gente de la farándula a estas fiestas de negro. Yo convocaba, hacía una lista de invitados, yo era el que hacía la lista, y el que quería ir a la fiesta tenía primero que estar en la lista de invitados, segundo vestir de negro, porque si usted no llegaba de negro no podía entrar a la fiesta. Y hacía una fiesta que fue muy exitosa durante muchos años. Recogimos miles y miles de juguetes para los niños en riesgo social. Todavía el año pasado hicimos una que fue muy exitosa. Bueno, en diciembre, sí, pasado hicimos una bastante exitosa. Y entonces se fue creciendo como toda esa corriente informativa dedicada a los espectáculos y a la farándula, hasta que en el 2003, ¿verdad?, La Nación cambió de director, y el director nuevo que llegó no me renovó el contrato para lo de la teleguía y Tía Selmira. Entonces me habló don William Gómez, que en paz descanse, para entonces director de Diario Extra y Extra TV y Radio América y todos esos medios del grupo Extra, y me dijo que me llevara a la Tía Selmira para la Extra. Okay. Y bueno, fue de una conversación breve, y el viernes siguiente ya estábamos trabajando en Diario Extra con 4 páginas. Poníamos siempre una muchacha muy hermosa, ojalá con bikini, entre menos ropa mejor, y ese era un éxito. Un éxito, puedo decirle, un dato importante, que los viernes que salía la Tía Selmira en Diario Extra, la circulación del periódico subía miles y miles de ejemplares. Okay. Tía Selmira, en este momento es un proyecto que está posicionado en Teletica. Sé que Teletica trabaja mucho con vos y tienes mucho aprecio por el canal, entonces contame, ¿qué tal Teletica? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? No hay ningún problema. Yo tenía, después de que, cuando estaba en la Extra, también tenía una página en tiaselmira.com, pero en el 2015 el Diario Extra ya me corta ya había muerto don William, entonces la señora que quedó encargada del periódico me despidió, me echó, me mandó a la calle, no sé cómo se dice, me mandó a dialogar pero con ya, la arena. No te dejó ya. Y ya entonces me mandó a dialogar con la arena, como decía el Cañero, y entonces yo seguí con tiaselmira.com, y en la época de pandemia no se vendía nada, no había nada que hacer. Entonces de Canal 7 me hablaron para que pusiera Tía Selmira en teletica.com, y entonces me dijeron hoy, y ya al día siguiente estaba funcionando, y yo escribí. Y hasta el momento. Y hasta el momento sigue saliendo allí. Hablo de temas parecidos, hablo de temas de farándula, no saco muchachas en vestido de baño porque ya eso no se usa. Bueno, esperemos. No, es que próximamente tener a nuestro podcast Influenciados en Tía Selmira. Claro, lo que pasa es que, como le digo, ya no saco muchachas en vestido de baño porque ya ahora no sé si usan vestido de baño, entonces no se puede. Ok. ¿Cómo nace todo este interés de la comunicación? ¿Fue
¿Tu papá, el papá de Rogelio Benavides, que te dio la inspiración? Pues de alguna manera sí. Qué interesante la pregunta, nunca me la habían hecho. Mi papá, cuando vivíamos en Quepos, él era muy pelotero. Él era oficinista, era muy pelotero, trabajaba allá. Y él era corresponsal de Telenoticias. Pero no crea que el corresponsal de Telenoticias era que salía con una cámara. No. Él mandaba unas cosas por escrito y una vez por semana las leía en Telenoticias y ponían la fotilla de él ahí en cámara, en la pantalla, ponían la fotilla de él y las notas que le había mandado a Quepos. Pero él siempre tuvo esa afición por la comunicación. La verdad es que cuando yo me vengo a estudiar a San José, 1975, yo quería estudiar Derecho y se me torció. Yo quería estudiar Derecho y empecé en la Universidad de Costa Rica estudiando Derecho. En eso, un amigo de Quepos me consigue un trabajo en una radio que era muy importante, que es muy importante, que se llama Radio Monumental. Entonces yo empecé a trabajar en Radio Monumental y empecé en periodismo ya ahí mismo y entonces dejé la carrera de Derecho, ya me olvidé de ser abogado y seguí estudiando periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entonces allí estuve en Radio Monumental 5 años, después me fui a La Nación, después me fui a la política, volví a La Nación, volví a la política y ya después me puse una empresa y fue cuando nació lo que le dije ahora, Teleguía, Tías Elvira. ¿Y de dónde proviene el nombre Tías Elvira? Bueno, efectivamente, como yo soy de un pueblo pequeño, si ahora es pequeño, ahora no es tan pequeño, pero en aquella época era muy pequeño y toda la gente se conocía. Entonces había una señora que vivía cerca de la casa de nosotros que se llamaba Doña Selmira. Obviamente era una señora incómoda, como que peleaban con nosotros los carajillos que andábamos por ahí dando vueltas. Y además era como incómoda, como muy peleona con nosotros. Entonces se convirtió como el personaje más temido de allí. Entonces yo quise como recordarla y dedicarle uno de los muñequitos que formaban lo de Tía Selmira a ella. Y entonces le puse Tía Selmira, la que todo lo mira, porque hacía crítica de televisión. Entonces había que mirar para poder escribir de lo que salía en televisión y de hacer crítica. Era una crítica constructiva, pero crítica. Era una crítica que tenía llamar la atención de los errores que cometían principalmente los periodistas en televisión y por supuesto que a muchos no les gustaba que les dijeran esas cosas. Okay. ¿Era un poquito chepita, como dicen por ahí, o no? Sí, claro. Alguito. Era parte del oficio, era parte del secreto y era parte de lo que uno se había ofrecido a entregar a los lectores. Entonces sí era como, también había que estar enterado de todo. ¿Verdad? ¿Qué desafíos enfrentó Rogelio Benavides al introducir la cobertura acá en la farándula de Costa Rica? Pues muchos, mire, primero no había un ambiente aquí de farándula, no había un ambiente como para ese tipo de noticias y fue por eso que cuando empiezo a hacer crítica tuve que inventar este personaje que usaba ese seudónimo de mujer, de nombre de mujer, siendo yo hombre. Entonces, ese fue uno de los primeros desafíos, poder informar a través de un personaje que nadie supiera quién escribía eso, para que no la gente empezara a hacer reclamos y cosas de eso. Se dice que no sabía si era una chica, un chico. Claro, entonces, claro, porque Tía Selmira, casi toda la gente pensaba que efectivamente era una señora así media curiosa, media chepita, y entonces, que era una tía. Entonces, en realidad a mí eso era lo que menos me preocupaba, ¿no? Porque lo importante para mí era el resultado final de lo que hace. Entonces le decía yo ahora a Porras que en aquel momento yo era probablemente un influencer, influenciados, pero que no se llamaban así, ¿verdad? Ni existía la palabra. ¿Por qué? Porque reconocían, yo era reconocido, pero tanto que yo no vendía productos, por ejemplo, como hacen muchos influencers de ahora, que tienen de alguna manera que financiarse.
Ya le digo, yo le vendía a La Nación la revista terminada con todo el contenido y La Nación tenía un contrato conmigo y mes a mes me pagaba y eso sería, ¿verdad? Ya luego en la Extra lo mismo. Yo entregaba todos los bienes, el material y los de la Extra me pagaban todos los meses. Y le dabas también ese inicio a muchas chicas. Ah, no, eso era lo más modelos. importante. Eso era lo más importante. Lo más importante era como una trampa. Lo más importante era descubrir modelos. Descubrir modelos porque había mucho talento. Las ticas son las mujeres más lindas del mundo. Y entonces, ¿cómo no iban a estar las ticas en sus propias revistas? Entonces yo todas las chiquitas bonitas que veía, les preguntaba si se ponían un vestido de baño. Te estás desperdiciando. O si querían salir aquí o si querían salir allá. Y ahí fueron creciendo muchas. Ahora me comentaba uno de los muchachos de aquí del estudio, me comentaba de Glenda Peraza. Y le dije que sí, que Glenda, vamos a ver, mi esposa trabajaba también en La Nación. Entonces ella hacía unos suplementos de compras, de moda, de esto y lo otro. Y un día necesitaba una modelo para que modelara una ropa interior. Entonces era prohibidísimo, ¿verdad? Entonces yo era muy amigo de Glenda Peraza, que era la recepcionista ahí de La Nación, la que recibía ahí. Entonces yo le dije, Glenda, ¿usted no se apuntaría a hacer unas fotos ahí con una ropa interior? Y me dice ella, ¿cómo era? ¿Quién dijo miedo? Y media hora después estaba ahí chingándose para ponerse la ropa interior y salir en las fotos. Bueno, inició su carrera. Claro, porque de ahí en adelante recuerdo haberla sacado en la portada de la Teleguía al menos unas 7 veces. Ella en la portada de la Teleguía. Y fue un pegue. Ah, no, desde entonces ella se desarrolló, creció como modelo, muy guapa, una mujer sin artificios, sí, sin operaciones, con un cuerpo espectacular. Todavía hoy, que no se ha hecho nada, según dice ella, sigue siendo una mujer hermosa y muy guapa, pero en realidad el gran aporte de la Teleguía o las portadas de la Teleguía fue haber descubierto para nuestro mercado, para nuestra sociedad inmediata, ir descubriendo potenciales modelos de la sociedad para los distintos usos. Anfitrionas, modelos, presentadoras y todas esas posibilidades laborales que se abren para las muchachas bonitas, y también los concursos de belleza y también toda esa parte que hacíamos de un concurso de chicas RIF, otro que se llamaba Piel Dorada, y todas esas chicas que ganaban... Te cuento que yo fui Miss Piel Dorada. ¿Ah, sí? En 2019. Pero me iban a enviar, creo que a México. Ajá. Y tristemente no se logró por un tema de pandemia y demás. Claro, estaba en plena pandemia. Pero fui Miss Piel Dorada. Sí, imagínate. Me tuve que broncear porque de dorada, pues, no tengo mucho. Pues efectivamente, todas las muchachas, además, que salían de Piel Dorada en aquella época, yo las sacaba en la portada de la revista. Entonces ya era como asegurado. Y de ahí lo que hice fue potenciar y promover con seriedad, con responsabilidad, a muchas modelos, muchas muchachas bonitas que lograron hacer una carrera importante. Y también desde la columna empecé a mencionar algunos personajes, porque aquí no había como que pudiera identificar a ciertos personajes. Entonces yo cogí algunos personajes que nadie conocía y los empezaba a mencionar, a promover, porque yo veía que era gente que tenía como pasta para eso. Sí, ese potencial. Tenía potencial para eso. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura del espectáculo desde tus inicios hasta ahora? Vea qué interesante. Empezó en esa época, subió bastante, los medios como Canal 7, que tenía 7 estrellas, Repetel, que tenía Intrusos, y otros medios que tenían programas dedicados a la farándula, le empezaron a dar mucha cobertura. Después de que empecé lo de las fiestas de negro y a poner muchas fotos de ese tipo de fiestas, yo ponía siempre fotos, una página de fotos de todas las fiestas, donde identificaba a toda la gente que iba a las fiestas. Empezó a crecer y a crecer esa cobertura de noticias, ¿verdad? Y se hizo muy grande. Canal 7, por ejemplo, hace 25 años estrenó ese programa de 7 estrellas, ahora ha cambiado el formato, pero al principio le daban mucha cobertura a ese tipo de noticias. Y entonces qué interesante, porque
Eso creció y creció hasta que llegaron las redes sociales o las redes antisociales, como les digo yo. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ya todo el mundo que querría aparecer como influencer cogió un teléfono y ya empezó a hablar o se toman fotos de lo que van a comer, Ya se hacía conocido. de lo que van a tomar, de cómo se vistieron hoy, de qué comieron hoy, de que si caminaron, que si hicieron ejercicios. Entonces, el advenimiento de esas páginas como Facebook, Instagram, TikTok, y antes había una que se llamaba Hi-Fi, creo, que fue de las primeras. Sí. Entonces, ya lo de los periódicos y los medios tuvieron de alguna manera que cambiar la forma de dar ese tipo de noticias. Hoy día sobreviven, pero cada vez le cuesta más a los medios tradicionales competir contra esa gran industria que son las redes sociales. Entonces, ¿por qué? Porque un propio cantante, si quiere dar una noticia, él la da desde sus redes sociales, no tiene que llamar a una conferencia de prensa, no tienen que enviar un boletín de prensa, sino que ellos mismos generan todo ese contenido. Ok, sos y serás un pilar importante en el medio del espectáculo acá en Costa Rica. Me gusta y me gusta lo que hice. Ya le digo, siempre me gustó, aunque me especialicé en otras cosas y saqué en la universidad otra especialidad, pero siempre lo que más me gustó fue la farándula, los espectáculos, la música, los cantantes y las modelos especialmente. ¿Alguna vez enfrentaste críticas por tu estilo directo y sin filtros? Siempre enfrenté críticas. Y esto que no había, Dios guarde fuera ahora como un influencer y que tuviera una página y pasaría todo el día contestando o amargándome. Pero en aquella época algunos me encontraban directamente y me reclamaban. De aquella época mucha gente me dejó de hablar. Era muy complicado. Me gané muchos enemigos de mentira y muchos amigos de verdad. Y en realidad no me lamento, no cambio nada de lo que hice y hoy me siento satisfecho, feliz, tranquilo y desde mi profesión haber podido hacer un periodismo de farándula y de espectáculos serio hasta donde era posible, objetivo hasta donde era posible, porque igual uno tiene su corazón y tiene sus preferencias también de cierta gente, de ciertas Y te has quedado con muchos conocidos, sí, amigos. Entonces lo que pasa es eso, que uno al final también puede construir amigos de verdad en ese mundo superficial de la farándula. Ok, sí, porque también te da la oportunidad de conocer más allá de la chica bonita, del chico bonito. Y bueno, queremos saber, entre informar y respetar, cómo ha sido ese manejo de la privacidad. ¿Cómo lo haces? Informar. Para informar bien hay que respetar. Correcto. Usted puede informar de lo que sea, pero respetando a la persona o al personaje. Hay cosas que deben quedarse en el ámbito de la vida íntima y privada, aunque se llamen personajes públicos. Hay leyes que regulan ese tipo de informaciones. Hay leyes todavía como la ley de imprenta que protegen muchas cuestiones de la vida íntima que no deben ser reveladas por los medios. Pero lo mismo, eso se queda para los medios tradicionales. Porque si usted se mete en cualquiera de las plataformas que hay ahora, ahí usted encuentra de todo. Y ahí no hay filtros de nada. Filtros de nada. Usted le dicen lo que sea, insultan a cualquiera, denigran a cualquiera, injurian a todo el mundo. De ahí es como lo que nos toca vivir ahora. Pero en los tiempos del periodismo, si se hacía con responsabilidad, con seriedad, usted podía hacer un periodismo de farándula serio sin lastimar a la gente. Igual, siempre hay gente que se va a enojar porque usted le diga que dijo algo mal. Por todo y por nada. Exactamente. Siempre. Exactamente, siempre. ¿Qué opinas sobre la evolución del periodismo de espectáculos en la era digital? Es complicado, por lo que le decía, porque es muy difícil hacer ahora periodismo de espectáculos digitalmente, porque todo el mundo anda con una camarita o un teléfono y todo el mundo se cree reportero, no reportero del crimen,
reportero de lo que se le ponga De lo que sea, lo que de lo quieran. que se le ponga por enfrente. Sí, Entonces, no se puede competir. Los medios tradicionales cada vez tienen menos influencia sobre la sociedad y los medios digitales cada vez crecen más. No, es una lucha que todavía no ha terminado. No sé si ya empezó la verdadera lucha entre los medios y las plataformas, pero aquí estamos esperando para ver el desenlace. Perfecto. Algo más personal, tengo un poquito de conocimiento que te gusta también la cocina. No. 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 ¿Y tenías un restaurante? Lo que me gusta es comer. ¿Comer? Claro, comer. Bueno, a todos nos gusta comer. Lo que me gusta es comer y trato de hacerlo bien. Me aficioné por la comida española, Ajá. por los vinos de España, y creo que España pues ha hecho una gran contribución a la gastronomía del mundo. Y tienen los mejores vinos del mundo y la mejor comida del mundo es la española. Y sí, me gusta eso, pero nada más. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? Bueno, en muy pocos, la verdad. Soy pensionado, soy adulto mayor, no viajo en bus gratis, pero ya podría hacerlo. Hago filas en todo lado que voy, todavía no uso las filas de adulto mayor, porque pienso que a veces duran más las de los adultos mayores que las de la gente normal. Porque los adultos mayores están muy mayores y cuesta más a la hora de llegar a la ventanilla. Entonces trato de mantenerme... Un poquito más lentico. ¿Ah? Un poquito más lentico. Sí, trato de mantenerme joven, aunque ya son 66 años lo que tengo. Ay, tío Rogelio, la edad es un número. Ah, no, la edad es un número. Claro, pero a veces cuando te empiezan a doler las rodillas, ¿cuál no, número? A mí también me duele. Son las rodillas las que duelen. Entonces, me divierto con eso. No, sigo teniendo la columna de Tías Elmira en teletica.com. Doy un par de asesorías en prensa. Sigo siendo secretario de prensa de Calderón, del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, y cualquier otro trabajillo que salga por ahí también lo hago. Estamos atentos. Estamos atentos a cualquier trabajo para... Muchas gracias, bienvenido. Estamos a contratar aquí también. Muchas gracias, contráteme. ¿Tienes planes para expandir el personaje a nuevas plataformas? No, ya Hasta aquí llegué. Hasta que llegue uno tiene que saber leer el signo de los tiempos. El signo de los tiempos dice que hay una edad para reír, que hay una edad para llorar, que hay una edad para triunfar. Igual que hay una edad para estar más tranquilo, y esa es como la etapa en la que estoy. Ya no me pondría como a llevar el personaje a otros estadios, a otras plataformas, porque no corresponden a este tiempo, no corresponden a esta época. Funcionó en otra época. Sí, ya se dio en el no momento. Significa que no pueda funcionar ahora, pero habría que modificarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias de comunicación. Y la verdad es que ya no estoy para eso. Ya no estamos No, para eso. ya no estamos. Bueno, pero has dejado una huella acá. Bueno, me alegro que a alguna gente le guste lo que haya hecho. Uno no siempre tiene que creer que a todo el mundo le gusta lo que uno hace. Uno no es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Uno de pronto puede gustarle a unos y a otros no. Y eso es la vida, y vamos caminando, pero yo sí me siento muy contento de haber trabajado en farándula, de haber sido periodista de espectáculos y de haber permitido que mucha gente ascendiera en su carrera como modelos, como cantantes, como periodistas, y esa es la satisfacción más grande que tengo yo. Que me llevo. Mucha gente talentosa que yo apoyé logró salir adelante y triunfaron en cada una de las especialidades en las que se dedicaron, y hoy eso me hace feliz. Así es, todas y todos te queremos de fijo agradecer por dejar esa huella, por dar un inicio, por traer la farándula, el movimiento farandulero acá a Costa Rica. De verdad, muchísimas gracias. Y por último, ¿qué consejo le darías a los nuevos comunicadores acá en Tiquicia? Que cada vez que escriban o hablen con la verdad. Porque el día que no digan la verdad, se van a tropezar y ya va a ser muy tarde. Nada más, la verdad. Un legado del periodismo. La verdad, sí. ¿Cómo quieren
¿Cómo quieres que te recuerden? Ay, quiero que me recuerden como alguien que se divirtió y se entretuvo con lo que hizo y que al final estaba satisfecho de haberlo hecho. A lo hecho pecho, como dice. Así es. Bueno, pero voy a hacer algo más. Dale. Más así ya para soltarnos un poquito, contame una anécdota de tía Selmira, una anécdota que quieras compartir con nosotros. Que digas, esto siempre lo voy a recordar. Esto me pasó. No tengo muchas anécdotas. Ya le digo, tengo una que no es tan divertida, pero marca realmente un conocimiento. Durante toda la época que yo estuve en la teleguía, nadie sabía quién era tía Selmira. Porque además, como yo era el dueño de la revista, entonces solo yo me enteraba de dónde tomaba los materiales y quién hacía tía Selmira. Y si era yo mismo que la hacía, nadie más se podía enterar. Entonces, ese secreto fue como el secreto mejor guardado siempre. Pero había alguna gente que empezaba a sospechar quién era tía Selmira. De pronto me decían, hey, tía Selmira. Y entonces yo le decía, ¿está hablando conmigo? Entonces me decían, sí, Leo, no, yo no soy tía Selmira. Está equivocada. Yo soy Rogelio Benavides, ¿verdad? Y ya tal vez en un tono un poco cabreado. Y resulta que una vez, como el segundo miércoles, que vengo saliendo de Extra para ir a tomar el bus, paso por el Banco Central y me encuentro un señor como humilde, se veía que era como un obrero de construcción, como un carpintero, albañil, no sé, pero él venía caminando por el Banco Central y me dice, ¿cómo le va, don Rogelio? Yo le digo, bien, ¿verdad? Y me dice, ¿verdad que usted es tía Selmira? Y yo le dije, sí, yo soy. Ah, sí, mucho gusto, mire, siempre lo leo y ahora lo veo en la Extra, no sé qué. Entonces, esa fue la primera vez que públicamente con alguien ajeno a mi entorno reconocí que yo era. Porque él me hizo la pregunta al revés. Probablemente ese fue la trampa. Él me dijo, ¿Rogelio Benavides? Sí, yo soy Rogelio Benavides. Entonces, después me plantea la pregunta. ¿Verdad que usted es tía Selmira? Entonces, no me quedo más que decirle que sí. Que sí. Entonces, esa fue la primera vez que yo lo reconocí. Y desde entonces ya no tuve más problemas si Rogelio Benavides o tía Selmira y todavía me cualquiera de los dos. Me da igual. Ha sido un gusto tenerte acá. El gusto es Muchísimas nuestro. Gracias por aceptar la invitación a Gracias. Influenciados. Y, ¿por qué no? Tenerte en algún otro momento. Volveremos. Muchas gracias. Así será. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Influenciados.